Arnold, y atravesó mucho la discusión de la mesa siguiente. La mesa siguiente habló sobre investigaciones que se habían hecho en temáticas que son definidas como transformaciones socioculturales. Por lo tanto, empezó ya a germinarse siempre a partir de la experiencia de los investigadores, que es la idea de esta jornada, ¿no? Empieza a germinarse la discusión central sobre cuál es el objeto entonces, ¿no? Lo que nos define como ciencias sociales. Si bien ayer lo conversamos en términos de por qué ciencia, que es un poco desde donde más se discutió también el tema, o sea, por qué podemos llamar ciencia a esto que hacemos como social, la conversa empieza a llevarnos a la discusión sobre cuál es objeto, ¿no? ¿Qué es lo social? Y bueno, tenemos 2 días completos, hoy día y mañana, de esta jornada. El conversatorio inicial de hoy lo que hace es poner en cuestión y en discusión este tema del objeto en las ciencias sociales, y después las mesas lo que hacen es más bien hablar desde los resultados de las investigaciones de cada uno de los investigadores. Hoy día partimos con el objeto de estudio de las ciencias sociales en este conversatorio con nuestros 2 grandes amigos, colegas y profesores que están en la mesa: Manuel Canales, del Departamento de Sociología, y Sergio Flores, del Departamento de Antropología. Antes de presentarlos de la manera más formal que tenemos para presentarlos y contarles desde dónde van a hablar, les voy a contar que a continuación está una mesa después del café, café que pretende ser tipo 11:30, así que tenemos una horita aquí para conversar con nuestros colegas. Hay una mesa que hemos denominado Sociedad, Desarrollo, Conflicto y Estructura, que ha sido como el objeto de estudio que ha atravesado más tradicionalmente a las ciencias sociales, sobre todo a las disciplinas sociológicas. No casualmente en esa mesa hay prácticamente puros sociólogos. Y ahí estará el doctor Gonzalo Falabella, que hablará de sus estudios sobre si Chile va al desarrollo o no, y a qué desarrollo, con la discusión sobre los nudos del desarrollo en Chile. Va a estar el doctor Carlos Ruiz, que es director del Departamento de Sociología, que hablará desde los estudios de estructura social y de conflicto social. Va a estar el doctor Jorge Vergara, que es del Departamento de Educación, y hablará del modelo neoliberal y de los últimos estudios que está haciendo Fondesit sobre el neoliberalismo en la estructura. Y Carolina Pinto, que es una postdoc que está en Sociología, que está haciendo su investigación postdoctoral en la línea de las desigualdades sociales y la movilidad social. Por lo tanto, esa mesa va a recoger lo que aquí amable y gentilmente el profesor Canales y el profesor Flores instalarán como tema de discusión desde sus experiencias, que son bastante distintas, y esa es era la idea del contrapunto. Manuel Canales, sociólogo, doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Tengo que decir todas estas cosas. Sí, ha participado en diferentes proyectos de investigación. Destacan cultura juvenil y producción valórica en estudiantes de educación secundaria y educación superior, el estudio índice de desigualdad territorial, estudios agrarios en Paraguay, entre otros estudios. Es investigador principal del proyecto Anillo de investigación Juventudes, Transformaciones Socioeconómicas, Sociopolíticas y Socioculturales de los y las jóvenes en el Chile contemporáneo, y ha sido coordinador además de los libros Metodología de la Investigación Social, Escucha de la Escucha, Análisis e Interpretación de la Investigación Cualitativa. Sus líneas de investigación incluyen metodologías de investigación, estudios sobre intolerancia y discriminación, pobreza y exclusión social, territorialidad, diría, como Sergio Flores, profesor de Biología, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y académico del Departamento de Antropología. Participa en diferentes proyectos de investigación, entre los más recientes, los hallazgos de la misión científica francesa de 1903 en la necrópolis de Calama y el problema de la unidad biocultural de los Atacamas. Evolución de la paleodieta en poblaciones del norte de Chile, evidencias bioantropológicas y microbioma oral. Sus líneas de investigación abordan temáticas de biología, genética, evolución y bioinformática. Les agradezco a ambos y a ustedes por compartir. Muy buen provecho esta mañana y los dejo con los profesores. ¿Tenemos el orden? Tiene uno cada uno. ¿Puedo tener los 2 yo, digamos? Ya, pues vamos a ver. Ahora,
quédate quieto, objeto, que es lo que le diré a la... que hablar así, que si no él no me paro yo, se agacha él, digamos, pero no lo entendemos. Aló, aló, sec, como dicen en los escenarios, ¿no? En los vinos, sí, sec. Bueno, chuta, esto está frágil. Voy a... Ese otro no estará mejor. Ese funciona bien, pero está vencido el... Ahí sí, ahora sí. Voy a leer unas notas sobre la pregunta, ¿no? Sobre el objeto. Llega a ser casi indecente poder formularnos, o tener más bien que formularnos esta pregunta cada vez. ¿Qué es lo social? Nos preguntaba. Pero si no se dedican a eso todo el rato. Hubo una vez un curso que se quiso dar sobre precisamente la idea de que existía algo como un objeto común, que era lo social, y se generó el curso Introducción a las Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, la solución práctica fue, primera clase, lo psicológico de lo social, y fue un psicólogo y contó lo psicológico de lo social. Segunda sesión, digamos, lo cultural de lo social, y llegó un antropólogo. Tercera sesión nos correspondía con el profesor Baño, era lo social de lo social, y dijimos que no estábamos para tonteras, digamos, porque ¿de qué están hablando? ¿Cómo hablar de lo social? No se puede, sin entrar en distinciones como lo social y lo societal, y otros inventos terminológicos con que a veces salimos del paso, y generamos discusiones muy interesantes. Creo que ayer se dio el tal, ¿no? Bueno, voy a comentarles cómo yo vivo esta pregunta y lo que le lleva de entre angustia e ironía, digamos, a veces más lo primero. Sí, alguna vez creí que algún día conocería el libro Sociología General, en que viniera sistematizada la historia de un objeto, de un observador y su método, así como el inventario de sus descubrimientos en leyes o reglas de aquel, válido, aquellas reglas entonces para todas sus formas. Más o menos lo que uno cree que recibe un biólogo o un físico, y puede así aquel ubicarse en el tiempo actual como la cima de una escalada hasta los hombros de esos gigantes colectivos que sería el investigador de la ciencia respectiva desde sus orígenes. En esta pretensión de ser ciencia, de las sociales, en el taxi colectivo que tomo todas las mañanas de ir, ¿dónde baja? En sociales. He tratado de decirle, te permiten ciencias sociales, pero nada, es colectivero y existe en el barrio, como dentro del campus, también afuera, que esto se llama sociales, y la de allí se llama ciencias básicas. Como si la nuestra no necesitara o le excediera, o de hecho no le es necesaria, la noción de ciencia para identificar al edificio y a los que ocupamos los colectivos a la salida, digamos, ¿no? Pero en fin, ¿acaso el habla común ya le marca la separación respecto a las ciencias básicas? Esto lo escribí antes de venir y después tomé el colectivo y me dicen sociales, como usted dice, profesor, sociales. Como llamamos a la facultad vecina, al no nombrar para nuestro caso aquello de las ciencias. Pero en esa pretensión, sin embargo, imaginamos a veces que nuestro objeto es como el de aquellas y que nuestro método también. No es el caso. La mejor prueba son los múltiples libros de metodología de investigación que necesitan ser escritos una y otra vez en pluralidades irreductibles, fenómenos ambos no existentes en las ciencias naturales. Como si allí no hubiera este cuestionamiento metodológico abierto como la primera pregunta, implosiva o reflexiva de las ciencias sociales. Por ello, planteo algunas proposiciones para este debate. Nuestro objeto se mueve. ¿Y acaso sea el movimiento del objeto el que fluye y el que se retiene por fuerzas, el propio objeto, como quería Marx, Turén, Ibáñez o Gramsci, y todos quienes observan en los hechos sociales la dialéctica que lo mismo lo afirma como objeto, que lo señala como actores que lo producen? Nuestro objeto está vivo. Recién se hablaba de la necrópolis en el norte, ¿no? Nosotros trabajamos metrópolis, agrópolis, y las necrópolis no sabemos, ¿no? Nuestro objeto está vivo, y no solo al modo general de la vida, reproductivamente puede decirse, sino al modo histórico de la vida social.
evolucionando, si cabe la palabra, en su propia temporalidad. Y ocurren hechos, y ocurre el hecho de que las ciencias sociales, por lo menos como la sociología, nacen precisamente cuando las sociedades humanas activan el modo cambio continuo, el modo de lanzamiento por el tiempo histórico, hasta la aceleración del mismo que se habría identificado en la segunda mitad del 20. Pero ya era la foto, imposible pero necesaria, del cambio radical que se anunciaba en la Europa de fines del 19, la metrópolis industrial capitalista, moderna o racionalizada, que nos forma hasta ahora. Y precisamente porque en lo que nos forma hasta ahora sigue siendo válidos los esquemas de Marx, de Weber o Durkheim. Y por lo mismo, si aquellos vinieran a dar una conferencia a este mismo lugar, vendrían a escucharles con muchísima atención, no como quien escucha un documento cultural, como acaso le ocurriera a Darwin si fuera a la Facultad de Biología, sino en lo que nuestro objeto sigue respondiendo a la misma cuestión que trataron aquellos, como un conocimiento de lo más pertinente. Seguro que tomaríamos nota si Weber habla de la modernidad chilena, estaríamos ahí, pero... por eso es que la ciencia social, digo, va siempre tras o por tras su objeto, aun cuando juegue a futurismo, pues lo que hace no más entonces es proyectar las tendencias que él cree presentes hacia el futuro, y estimamos entonces lo más probable o mayormente posible. Acierta cuando acierta a ubicar las tendencias del presente futuro, pero falla cuando no encuentra los presentes que se anuncian y sus otros futuros también posibles. Por ejemplo, cuando vino el movimiento estudiantil del 2011, las encuestas y los grupos solo podían captar lo que sus lentes, sus preguntas, la escucha anterior en que los como observadores veníamos. Los movimientos como aquel son acontecimientos contrapuestos a nuestros esquemas. Es lo que no podíamos ver porque no podíamos creer, como decía nuestro sabio Maturana. Digámoslo de otro modo, en la ciencia natural el supuesto esencial de la objetividad, de que hay un objeto como tal ahí detenido, es que el tal objeto está encerrado en un presente constitucional. Esto es, que no podemos captar en cada momento la evolución de la especie, en la diacronía del individuo y en la sincronía de nuestro conocimiento. Sabríamos, en suma, cómo es la rana o cómo ha llegado a ser la rana. Claro, tras ella está la evolución, el movimiento, pero aquel nos interesa en este caso en la configuración de orden a que da lugar como el modo actual, digamos, de la tal rana. La rana salta en el espacio, pero se queda pegada en el tiempo de la observación de aquella por el biólogo que la estudia. Salvo que alguien esté estudiando la evolución de la rana, y el asunto es más claro. Aquella puede ser estudiada como la evolución que hubo, o como la que está haciendo o será. El hecho es que acaso solo puede estudiarse lo primero, y a lo mejor aún se estudia como el presente al que dio lugar. Cuando menos puede decirse el observador científico natural va más rápido, en otro reloj, en una diacronía acelerada, determinante, como ley del proceso, en otro reloj más rápido, digo, que el del objeto. Avanza entonces sobre sus propios pasos anteriores, el científico, y respecto del mismo objeto ahí quieto. Así, podríamos decir, hasta que él no avanza. Si el objeto no solo no tiene patines, sino que está inmovilizado. La lucha es asimétrica en favor de la ciencia. La ciencia tiene todo el tiempo a su favor para ir avanzando, progresando, como se dice, escalón a escalón, y si además agrega la racionalización del proceso para lograr la mayor aceleración posible, como en ese vértigo sobre las fronteras del conocimiento, lo más reciente, lo último, lo actual, lo que viene, en fin, esa urgencia de actualidad que sintomatiza esta pulsión del progreso científico. El mismo que, sin embargo, en la mirada amplia no termina por aparecer por ningún lado en nuestra ciencia. Y nadie puede decir, estimo, que el conocimiento sociológico actual es superior al conocimiento sociológico de los 60, al menos no, seguro que no, de modo proporcional a los recursos utilizados. Seguro que ahora hay más conocimiento que en los 60, y entonces era bastante poco, igual que en los 80, pero no necesariamente más potente. Hay mucha redundancia y repetición. Habría que ver quién puede citar 10 grandes estudios Fondesit de los últimos 10 años, y quizás o 2, o 1, ¿no? Y estamos en problema, porque por Dios que se produce, ¿no? Es lo que decíamos recién, ¿no? Lo conversamos no sé con quién. La pregunta de este seminario es, ¿qué y para qué se investiga? Bien, es verdad que hay que partir constatando de que se investiga, como en una cantidad que no se ha investigado nunca en este lugar, y la conozco desde el año 77,
Si la producción de investigación está a otra escala de lo que se imaginó incluso. Eso es muy notable. Lo que no quita que estemos en un modelo que arriesga, creo yo, nuestra sensatez. Pero bueno, eso es lo que siento yo, digamos, ¿no? Que soy un carcamal también, o un transicional, que aprendió a estudiar como estudiaba en los 70, aprendí a investigar en los 80, sin un recurso, y produjimos lo suyo como una sociología. Participé del productor colectivo que hizo una sociología de los 80, que no necesariamente es menos que la sociología que se produjo en los 90, que además la produjo el informe del PNUD del 98, que tampoco habría pasado un proyecto Fondesit. Desaprueba, pero radicalmente. Y en ICI ni aparece. Y es por lejos el, el gran referente de investigación social en los 90. Vaya pregunta, creo yo que tenemos ahí por delante. Mejor aún, el conocimiento actual no es la superación del conocimiento de los 60, como sabría el veloz biólogo sobre su detenido objeto. Un estudio cualquiera de los 60 en biología probablemente suena a conocimiento superado. En nuestro caso no es tal. Debiera sonar acaso como conocimiento desactualizado, pero no por el progreso de la ciencia, sino por, bueno, está bien, le quisieron llamar progreso del objeto. Así, mientras el objeto, entre comillas, progresaba o avanzaba, con la luz, el agua, el capitalismo, el crecimiento demográfico, la modernidad, la ciencia social iba tras sus gradas. Todo lo que pudo saberse de la sociedad chilena en los años 60 no ha sido superado por aquello que llegó a saberse de la misma en los 80, ni por lo que vaya uno a saber en la sociología de la sociedad de los tiempos que corren. Voy a poner un ejemplo. En los 60, en la sociología rural se estudiaba, como los dos grandes temas, la migración y la técnica, y la tenencia de la tierra. Eran los dos. De hecho, lo vi mirando la primera revista paraguaya de sociología, que es la primera revista sudamericana de ciencias sociales, del año 60, tiene 50 años, 64, 65, por ahí, y era tenencia y migración, dos temas, ¿no? Hoy ninguno de ellos es tema. No quiere decir que no hayamos migrantes del viejo modo, digamos, ¿no? O por lo menos no en el sentido excluyente de entonces, ni tampoco en los mismos sentidos que entonces. La migración ya no es tema como el viaje de las Carmelas del campo a la ciudad, de los múltiples rurales a una sola metrópolis, para ser precisos. Don Andrés Gómez podemos contarle alguna historia al respecto, sino ahora desde los múltiples pueblos rurales a los múltiples centros urbanos, unos 200 en Chile, y la tenencia no es tampoco ya el tema único, cuando lo que se debate y late es la cuestión del proletario asalariado de la industria alimentaria o forestal global. La nueva sociología rural o agraria es entonces un completo cambio respecto a la matriz de los 60, pero no porque aquella hubiera estado errada, o esta esté acertada y aquella no. Lo que ocurre es que, como en los viejos maleficios, cuando justo llegábamos al objeto, el maligno lo corrió, ¿no? El objeto estuvo donde lo observó su observador, el sociólogo de los 60. Y entonces la ciencia social se encontró con su objeto, necesariamente en su propia temporalidad y localidad. Y el objeto está, creemos, donde lo imagina el observador actual que somos. ¿No es el caso entonces que la nueva propuesta sociológica al respecto que trabajamos se formule como una superación de la anterior, sino acaso como una toma de posición, acaso como un reemplazo pertinente? La construimos observando, por lo demás, el libro del objeto, específicamente el libro de los valles de Chile y algo del Paraguay, de los cuales asistimos a su reconfiguración o transformación continua. Así, no partimos de la ciencia social ni pretendemos superar la anterior. Partimos en busca de un lenguaje que pueda dar cuenta, verosímilmente, de la sociedad que va formándose en la transformación continua del objeto. Siempre llegamos tarde. El objeto ya iba hacia allí o ya estaba hace rato. Intentemos al menos ser de los primeros. ¿Acaso incluso haya lugares de la sociedad, o momentos digo, que jamás lleguen a ser observados como tales, ni por la sociedad misma, ni por su mismo observador? Digo entonces que el objeto no se nos hace visible solo desde la ciencia que hemos venido construyendo. Que a diferencia del biólogo, nuestro conocimiento no sigue a nuestro conocimiento, que no vamos tras nuestros propios pasos fallidos, sino que vamos sobre las huellas o vestigios del tránsito histórico del que somos parte y observadores. ¿Dónde está la sociedad observable?
en todos los lugares o momentos o fases en que la sociedad está, puede decirse, fuera o tras sí misma. Por ejemplo, allí en las zonas donde se tope lo nuevo, lo emergente, la construcción reciente, el proyecto histórico de algunos que solo ayer se hizo realidad. Por ejemplo, hoy día estudio los colegios particulares subvencionados. Ahí hay que estudiar. Por ejemplo, estudio los flaites. Ahí hay que estudiar, ¿no? O como los estudios de juventud, donde el estudio es siempre válido, porque conocer a unos jóvenes no será nunca sino conocer a unos jóvenes distintos, no los mismos, ni en las mismas circunstancias a ninguno otro anterior conocido. El objeto joven, digamos, es acaso el emblema de este asunto. Todos los objetos son como aquel relativos a su época, y hasta, en el caso joven, a la diacronía biográfica. Pero cuando menos todos lo son epocalmente lo que son. Cada época en su fase, y cada objeto en su fase y en su época. La sociedad, decía Adorno, está siempre más allá de sí mismo. Así, ahí hay que estar, digo yo, como sociólogo, como investigador, cuando la sociedad no se conoce, no se comprende, pues es un presente que no resulta mera continuidad de su pasado. Pero también donde la sociedad no se deja ver o se muestra eufisticada, chueca, en su sintomática, en su falla, en las grietas, por donde la representación y la reproducción social revelan también la escena de dominación y violencia sobre la que se funda. Así como el objeto no es solo presente, sus futuros, tampoco es solo lo que parece, sino también lo que niega, como escena de las relaciones de mando y poder en que los participantes y los objetos de cada interacción vienen situados. En los temas tabú, en los temas aparentemente ilógicos o incomprensibles, en todo aquello que dicen a veces es digno de un sociólogo, como indicando un asunto por ver. Bien, termino con una reflexión, entendiendo que, así como el objeto cambia, podríamos decir que cada objeto trae su propio cuestión. Las preguntas no las saco de la sociología, sino que intento formulárselas a la historia de la sociedad que observo. Cada sociedad traería así su propia agenda, su propio conjunto de preguntas. Marx la imaginó siempre como una y la misma pregunta, la contradicción, la tensión o la cuestión entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, o lo que es lo mismo la lucha de clases. Durén generalizó la posibilidad de esa gran y única pregunta de cada sociedad, entendiendo que ésta podía variar época a época, y así cada época, cada sociedad en su época había de observarse según la cuestión propia de ese tiempo y, respecto a esa cuestión, pudiera identificar el actor estratégico que puede encarnarla. Así ya no solo el proletariado, a la Marx, sino los estudiantes o los productores de conocimiento, como en el movimiento de Mayo francés, o en la sociedad postindustrial en general, como él mismo trató. Por mi parte, imagino que cada sociedad trae no una pregunta, ni es esta solo la misma, aun cuando todo aquello siga siendo válido, sino que como sociólogo, como investigador, creo que cada quien debe ir pudiendo encontrar cada vez las preguntas fundamentales y constitucionales de la sociedad que va observando en su historia. Es un poco el sentido de la conversación que había ayer, según me comentaba Sonia, ¿no? Y que lo habíamos comentado anteriormente, la idea de no me cuentes sobre cómo has evolucionado como observador, sino obsérvate en el espejo de cómo ha cambiado tu objeto investigador. Y en la constatación que tú haces de los cambios de objeto que has ido constatando, acaso puedas encontrarte en huellas más certeras que como historia de la ciencia, como historia de la sociedad que observas, como investigador. Eso. Bueno, yo tengo preparado algunas ideas, ¿cierto? Que voy a improvisar un poco tal vez, partiendo por el propio mensaje del profesor Canales, ¿cierto? Efectivamente, como biólogo, soy biólogo, estoy más preocupado tal vez de cómo se va modificando el observador, más que el objeto de estudio. Para nosotros las ranas siguen siendo ranas, ¿cierto? Las gallinas siguen siendo gallinas, pero nuestra ventaja es que podemos decir que es primero el huevo o la gallina, ¿no? La respuesta es el huevo, ¿no? Eso es
demostrable. Sí. Ajá. Porque la primera gallina nace de un huevo. Algún día los sociólogos podremos decir algo así tan formidable. ¿Te das cuenta? La No hay primera, nada. la primera gallina nace de un huevo, por lo tanto el huevo es antes que la gallina. Mi admiración profunda. Entonces, A una ciencia de verdad, digamos. no toda la biología, digamos, te permite llegar a esa reflexión. Por eso quería un poco hablar de esto de la biología diversa, ¿no? Y dentro de la biología está lo que tú lo dijiste en un momento, la biología evolutiva, que es de donde yo me paro, digamos, de donde yo me formo, y para llegar finalmente a una facultad de ciencias sociales. Entonces voy a hablar un poquito de este tema de cómo cómo la biología evolutiva, la antropología, ¿cierto? Trabajan, ven al objeto de estudio, y cómo también esa mirada se va modificando de acuerdo a algunas tendencias que son políticas generalmente. Bueno, para empezar quiero explicar primero que la antropología en general en el mundo se organiza de diferentes formas. Existen dos grandes formas de organizar la antropología. Una es la escuela gringa de Estados Unidos, en donde la antropología social, la arqueología, la lingüística y la antropología física, o bioantropología, que es mi disciplina, se encuentran juntas en las mismas facultades. Ese es el modelo que ha seguido nuestro departamento de antropología. El otro modelo, el modelo europeo, la mayor parte de los colegas de nuestro departamento vienen de ese modelo, a pesar de que la fundación del departamento viene del modelo de Estados Unidos. El desarrollo histórico ha sido de la otra forma. Antropólogos sociales, por ejemplo, en su mayoría vienen de Francia o España, en donde la antropología social radica en una facultad de ciencias sociales, la arqueología en una facultad de historia o de lingüística incluso, lingüística en lingüística o en filosofía, y antropología física en medicina o en zoología incluso. Entonces, por ahí tenemos un punto de entrada para ver cómo nos organizamos como disciplina. ¿Ya? Es un poco lo que le pasa tal vez a psicología en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, yo primero estudié pedagogía en biología, que para mí es una carrera social. Luego hice mi doctorado en ciencia biomédica en la Facultad de Medicina, que es otra disciplina social. Luego hice un postdoctorado en una facultad de biología probablemente tal, y finalmente llego acá a facultades sociales, ¿no? Entonces mi propio proceso me ha permitido, digamos, un poco reflexionar para esta presentación respecto de qué es lo que es el objeto de las ciencias sociales y cómo yo personalmente he ido adaptando mi mirada para ir haciendo aporte a estas disciplinas. Bueno, ahora, la antropología física, la bioantropología, que es de donde yo puedo opinar, ¿cierto? Su objeto de estudio, los antropólogos físicos la definen como la interacción entre cultura y biología, cosa que a mí no me satisface mucho como definición. Yo un poquito para a veces molestar a mi alumno le digo que no, que la antropología física es el estudio de las razas, ¿no? Eso hay que, volviendo a los años 20 más o menos. En Chile, la antropología física y la bioantropología tiene dos grandes afluentes. Desde la Facultad de Ciencias Sociales, con el profesor Munizaga, ¿cierto? A partir de ahí, y se configura como una disciplina que básicamente se enfoca a estudios relacionados con arqueología, en general, principalmente. Es lo que yo denomino los huesólogos, ¿cierto? Las personas que estudian las evidencias de fenómenos históricos y que queda entonces esa evidencia radicada en materialidades como los huesos. De ahí la importancia de la necrópolis, ¿cierto? De los cementerios, y eso ha sido el énfasis del desarrollo de antropología física en la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy día esta facultad tiene una colección histológica muy importante, de más de 1000 esqueletos humanos. La otra gran afluente de la antropología física ha sido la Facultad de Medicina, ¿okay? Y la Facultad de Medicina ha hecho un aporte en el estudio de las poblaciones actuales, vivas. Y desde ahí viene básicamente mi inspiración. Si bien he aportado en las dos líneas, mi gran digamos, aporte acá, que estoy empezando a configurar recién, es el estudio de las poblaciones actuales, poblaciones chilenas. Ustedes sabrán que tengo un laboratorio arriba, un laboratorio de
biología molecular, cosa que es muy extraño, digamos, tener un laboratorio de biología molecular dentro de una facultad de ciencias sociales. Una especie de golpe de la cátedra también. Bueno, pero ¿qué estudiamos? ¿Cuál es esa línea que viene de medicina y que se empieza a instalar aquí ahora? Tiene que ver con el punto de vista de que las poblaciones humanas no son poblaciones homogéneas, primero. No somos poblaciones heterogéneas. Desde la ancestría biológica, somos poblaciones heterogéneas, pero luego de la configuración de esta población mestiza, el mestizaje tampoco es un proceso homogéneo. El mestizaje obedece a patrones raciales, principalmente, que nosotros hemos llamado estructuración sociogenética. Es un nombre que no es inventado por nosotros, sino que viene de la tradición de la Facultad de Medicina, desde los años 70, con Carlos Valenzuela como el principal gestor, ¿no? Entonces la población chilena no existe. La población chilena es un concepto geopolítico más bien. Para la biología y para la antropología en general, ¿cierto? Somos varias poblaciones, no sabemos cuántas poblaciones somos. En ecología esto se denomina una metapoblación, un sistema de poblaciones con redes de reproducción, que obviamente esa red de reproducción determinada muy fuertemente por lo sociocultural. Entonces es desde ahí de donde nosotros empezamos recién a instalarnos y a hacernos preguntas, desde ese enfoque. Nuestro punto de vista no es determinista, no es un punto de vista, digamos, de determinismo biológico, que generalmente el gran hay una especie de apriorismo, ¿cierto? El biólogo viene a competir por las causas, ¿no? Yo diría que es un poco al revés. Nuestra tradición, en la línea que nosotros desarrollamos en antropología biológica, aquí está Nicolás también Montalva, que trabaja con nosotros, es una línea en realidad que viene de una influencia norteamericana, de un par de, un equipo de biólogos dialécticos, ¿no? Principalmente Richard Lewontin, que ustedes debieran conocerlo como quien enterró el concepto de raza en humanos, genetista humano que demuestra en los años 70 de que la raza humana no existe. Esos 5 grupos, o 6, ¿no?, de grandes razas que todavía siguen apareciendo en los catálogos, en los sistemas clasificatorios de ingreso al aeropuerto, en los sistemas de salud, ¿cierto? Esos grandes grupos humanos no existen, son constructos. Y, bueno, ese Richard Lewontin, quien entierra el concepto de raza, en esa línea de biología dialéctica, ¿cierto?, se desarrolla también el concepto de una ciencia genética no esencialista. Por lo tanto, acá no existe el genoma humano, están los genomas de los humanos, y cada genoma tiene una historia de mestizaje, justamente de racismo, de estructuración socioeconómica, ¿no? En fin. Existe, entonces yo decía, una especie de desconfianza en torno a la biología, que yo la entiendo. Una confianza que cruza desde lo disciplinar, lo teórico, lo político también, desde la competencia por los recursos, desde la hegemonía en la política de Estado en investigación. Y esa confianza también nace desde la instalación en los años 20 y 30 de la sociobiología. En la sociobiología tenemos una concepción de la sociedad, justamente la concepción inversa a la nuestra, es la concepción de que hay algún determinismo biológico sobre nuestras conductas sociales, ¿no? Desarrollada por Wilson en los años 70, o sea, llega a su cumbre, ¿cierto?, con Wilson en los años 70, y existiendo ciertas reediciones de ese concepto de determinismo biológico hasta el día de hoy. En el año 2010, ¿cierto?, se celebra
corrígeme tú, el natalicio de Darwin, ¿no? Y el aniversario también de la origen de las especies. Y en Chile lo que tenemos es una celebración muy importante en recursos, desde la derecha económica, desde la derecha neoliberal. Eh, los opinólogos, yo le digo, ¿no? Los opinólogos de derecha, de evolución, que están representados por Vigi, Fischel, Harold Bayer, ¿no? Son los grandes líderes del Instituto de la Evolución, y organiza en el año 2010, ¿cierto?, una serie de conferencias durante todo el año, principalmente no en torno a temas biológicos, sino que en torno a temas sociales. ¿Ya? Es decir, una de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Ya? ¿Por qué existen individuos con mayor capacidad de liderazgo? ¿Cuál es la explicación, entonces, que veíamos del darwinismo de derecha? ¿Ya? La explicación es que hay genes determinantes para desenvolverse mejor en uno u otro papel, y que esos genes vienen, o esa determinación genética, es parte de la historia humana desde la configuración de Homo sapiens, desde la hominización. Por lo tanto, es con natural, ¿cierto? La diferencia social humana está determinada biológicamente. Ese es el mensaje, ¿no?, del punto de vista determinista, evolutivo, ¿cierto?, que hasta el día de hoy siguen, digamos, profitando los grupos, en este caso neoliberales. Entonces hay una competencia política que por el otro lado tenemos yo le digo los obreros de la evolución, que son nuestros colegas de Facultad de Ciencias, nosotros mismos, nuestros colegas de Medicina, que son quienes trabajan con los temas de investigación, que son de repente para nosotros tal vez muy acotados en su temática, como tú dices, la rana, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, el principal colega de Facultad de Ciencias estudia los cactus. Punto. No, ni siquiera el peyote, no. Cactus. Entonces ojalá el más fome. Y ojalá el más fome, exacto, y lo más específico dentro de unas coordenadas geográficas también limitadas. Cactus de mi abuela. El cactus de la abuela. Entonces, frente a ese, hay una gran distancia entre lo que yo decía, estos opinólogos neoliberales en evolución, que ninguno de ellos trabaja en evolución, digamos, ¿no? Son gente con redes políticas, con grandes recursos económicos, y por lo tanto tenemos una gran misión tal vez en la ciencia que ustedes a veces llaman ciencia dura, que yo prefiero llamar ciencias naturales, ¿no? Y es como involucrarnos en esta discusión que es profundamente política, ¿no? Y que para eso nosotros tenemos primero que convencer a la gente de la casa, digamos, a ustedes mismos, ¿no? Tener alguna especie de articulación y empezar a conocernos, y empezar a acercar estos dos mundos de la ciencia natural y la ciencia social, ¿no? Vuelvo entonces al tema que me apasiona un poco, que es el tema de la raza, las poblaciones, el racismo, y cómo eso se transforma en un elemento determinante de las poblaciones humanas. Ese, digamos, es finalmente mi objeto de estudio. Y nosotros hemos desarrollado ese enfoque, como decía, analizando directamente incluso cómo se distribuyen la información genética en el territorio. ¿Ya? No somos, decía yo, una población, somos varias poblaciones. Por lo tanto, las políticas de salud no pueden ser parejas para todo Chile. Las políticas públicas de salud deben reconocer la diversidad cultural y la diversidad biológica que existe al interior del Estado-Nación. El 90% de la población mapuche es intolerante a la lactosa. Eso es parte de nuestro estudio. El 75% de la población rapanui es intolerante a la lactosa. Muy probablemente cerca del 100% de la población atacameña sea intolerante a la lactosa. Solo un 40% de la clase alta es intolerante a la lactosa. Y probablemente en los barrios bajos de la capital, el porcentaje intolerante se acerca al 80%.
¿no? Por lo tanto, las políticas públicas en torno a la leche, que fue uno de los grandes logros del compañero Allende, ¿no? En un periodo histórico en donde también nos veíamos como, y queríamos ser una sociedad homogénea, ¿no? Esa concepción de la sociedad hoy día se tambalea, y tenemos que volver al concepto de raza. El mismo concepto que nuestros grandes teóricos inspiradores como Richard Lewontin y Stephen Jay Gould, ¿cierto?, enterraron. Hoy día vamos de nuevo por el concepto porque mientras existe el racismo existe la raza, y la mirada racista existe. Bueno, para finalizar, simplemente, ¿en qué área del conocimiento ahora podemos desarrollar estas preguntas? O más concreto, ¿qué facultad de la Universidad de Chile, si tuviéramos que encasillarnos, digamos, ya que está de moda el término, ¿ya? Si tuvieran que encasillarme, ¿para dónde me voy, digamos? Yo, en esto, desde 2008 que trabajo acá, y la verdad es que la mirada que he ido desarrollando solo ha sido posible gracias a mis continuas conversaciones con mis colegas, entre ellos aquí presente José Isla, ¿cierto? Tanto acá en los casinos de la facultad como en las lanzas. Así que yo creo que ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Yo no lo tengo claro. No, simplemente creo que hay preguntas de la ciencia y esas preguntas requieren de la integración con otra área del conocimiento. El estudio de la segregación socioeconómica, por ejemplo. Nosotros podemos desarrollar muchos protocolos, diseños de investigación, metodologías, en donde lo cuantitativo y lo cualitativo se mezclan. La verdad, nosotros en biología no hacemos esa distinción, más bien operamos desde la lógica y de la necesidad de solucionar los problemas de investigación. Bueno, pero nos hemos dado cuenta que a pesar de nuestra capacidad de poder, digamos, movernos frente a diferentes enfoques y metodologías, nuestro punto de quiebre justamente es la herramienta sociológica. Los tratos socioeconómicos no están asequibles. No existe la herramienta sociológica para clasificarnos dentro de esta sociedad. A los de arriba. A los de arriba. Sí, los demás estamos muy disponibles. Exactamente. Están invisibilizados. Por lo tanto, desde nosotros como genetistas, a ser súper concretos, no tenemos acceso a la muestra. No tenemos acceso a la muestra. Eso es lo que yo lo quiero plantear. Rubio no lo puedo investigar. Claro, nuestro objeto de estudio es la aristocracia, no son los grupos de abajo. Nosotros queremos estudiar la aristocracia, a la élite. Y no existe una herramienta sociológica para acceder a la élite. Deben tener un gen que les impide ser observados. El gen de la invisibilidad. Una cosa así, como la marihuana paraguaya, ustedes saben. Y tiene genética transformada precisamente para no ser visible a los aviones. Bueno, eso. Una pregunta pareja a los dos. Me llama la atención, Manuel, que antes, no hace muchos años, cuando empezamos a hablar de los géneros sociológicos, nos planteamos inmediatamente metáforas. ¿No? Había una metáfora ahí entre medio, ¿no? Que era la sociedad siempre va más allá de la sociedad, o la sociedad va más allá de la sociedad. Sí. De Adorno. O Horkheimer, no sé, van juntos ahí. Yo te voy a preguntar, digamos, dar esa afluencia, digamos, de hiperrealismo, de lo social, de cambio, de que vivimos, digamos, desde un marxista hasta los estudiantes. ¿Qué metáfora? ¿Cómo se juega ahí, digamos, en términos de metáfora de los objetos? Porque ya algunas me quedan lejos, ¿no? Cuando hay gente, digamos, en lo social, en lo complejo. No sé si tiene algún recorrido al respecto, porque me parecía que sí ibas hacia ese punto y me parecía tan antiguo. Me parecía tan antigua de Adorno, ¿no? Que lo social va más allá. Sí, pues si lo comenté incluso, ¿no? Digo, ¿qué podría haber ahora, digamos, en esta lógica metáfora? Y
Y para ti, Sergio, bueno, ya lo hemos grabado en algún momento. A mí me da la sensación de que el litrón, que es el gran problema que hay hoy en día, digamos, en las ciencias sociales en torno al vivo, porque es lo que activa, digamos, una afectación social a partir de lo vivo, de lo biológico, la afectación genética, trasplante, etc. El tema de las certificaciones, ¿no? Es decir, la raza implica certificación social. Y hoy uno hace inmediatamente explica a los padres de la sociología, de la antropología, en torno a las clasificaciones sociales. Y es muy potente, por lo menos para mí, escuchar que no hacer nuestro sentido, no sé si podría cambiar el sentido de idea. Yo quería agregar una cosa que me pareció notable en el proceso, y quise entender la distinción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces te dicen, la raza no existe, son una construcción. Creo que lo dijiste tal cual. Entonces dije, claro, este no es el objeto, la construcción. Es como no el objeto, como tú desde la verdad dices, la raza no existe, son una construcción. Y nuestros objetos son las construcciones sociales. Entonces, yo creo que ahí, a mi juicio, queda tan claramente plasmado que el objeto de ustedes es objetivo, ¿verdad? Es la rana. Y nuestro objeto es cómo se construye la rana. Y me pareció, en esa pequeña frase, quizás la tensión entre nuestra disciplina social y la disciplina más de la ciencia natural. Para nosotros, entonces, las razas nos interesan porque son construcciones y eso es nuestro objeto. Por lo tanto, no es que no sean reales. Son tan reales que generan las razas, no generan Exactamente. como él mismo. Y ya, damos una vuelta. Bueno, esto de constructores me gustó. ¿Ah? De hecho, a veces he pensado que como nos dedicamos más que a la sociología, a la sociopraxis, la práctica, digamos, en fin, organizaciones, movimientos, esto debería llamarse Facultad de Ciencias Sociales y Ingeniería Social o Construcción Civil, digamos, ¿no? Como, bueno, tú estás diciendo que somos constructores, la construcción civil. Es harto mejor que eso que le enseñan en primer año, que es a construir problemas. Yo creo que eso sí que yo, el segundo año, olvídense de esa tontera, o sea, no, por último disimulen. ¿Usted qué hace? No, yo construyo problemas, fuera, digamos. ¿Quién carajo quiere alguien que le construya problemas, digamos? Y eso lo enseñamos, con la construcción del problema. Vaya, sobre las metáforas. Yo no sé si esto de la sociedad está siempre más allá de sí misma es una metáfora o es una suerte de paradoja, ¿no? Y no sé si, que para cambiarla, dos notas simplemente, ¿no? Una figura de habla popular, es decir, donde la sociedad no se halla, digamos. Eso es donde la sociedad no se halla, donde no se encuentra, donde está fuera del conocimiento que tiene de sí misma. Cuando decimos que la sociedad está más allá de sí misma, no es solo por una cosa ontológica, digamos que el observador que es la sociedad está fuera de sí mismo. Cuando la sociedad está fuera de sí misma, esa es cuando está más allá. Está más allá por el tiempo o por la contradicción en las estructuras, digamos. La imagen que yo uso es esa del demonio, que en el campo, ¿no? Cuando tú vas justo a llegar al tesoro que está enterrado, cuando hay un entierro, ¿no? Y de pronto tú ya sabes dónde está el entierro, y vas de hecho al entierro, y el mandinga el día anterior te lo corre, ¿no? Entonces todo tu conocimiento previo no vale nada y hay que empezar de nuevo. Que es como los que estudian juventud, ¿no? Que no pueden seguir lo que estudiábamos en los 80 y nosotros no seguir lo que estudiábamos en los 60. Tienen, como decía los colegas del Grupo Anillo, partir de cero. En parte es cierto. Bueno, eso genera que nuestro objeto, a diferencia de las ciencias como la historia eventualmente, o la arqueología todavía más, es un recurso renovable, digamos, no completamente renovable, siempre está, no se agotará nunca, y eso nos asegura, al mismo tiempo que jamás encontraremos leyes universales, siempre tendremos preguntas locales y contingentes. Cierro. Lo que a mí me interesa es poner esta cuestión. Cuando diseñamos investigaciones nos piden, por ejemplo, ese vértigo por lo actual de la ciencia,
por lo último y por lo fundamental, es decir, nos dejan pegados a la ciencia. Y mira a la ciencia y mira a la ciencia como si fuéramos biólogos, ¿no? Y en cambio todas las investigaciones que yo conozco, que yo he hecho, no se han formulado nunca mirando la sociología. Entonces, claro, bien puede ser que todo lo que yo haya hecho no tenga mucho sentido, pero si alguno tiene, me hace dudar sobre tener que hacer lo otro que yo sé que no conduce. Por lo menos yo no sé cómo conduce. En cambio, todas las investigaciones sociales que puedo citar, no solo las mías, las conozco, sino las que se conocen, ninguna han seguido ese precepto, ¿no? Todas han sido como Marx, como Weber, como Durkheim, hicieron que en vez de mirar una ciencia X, la fundaron acaso porque miraban a la sociedad que estaban mirando. Entonces lo que yo invito es, no mires la ciencia, mira la sociedad. De ahí salen las preguntas. En el caso nuestro, si fuera biólogo, diría, mira la biología, lo que ha dicho y lo que están haciendo los experimentos sobre la rana que estás estudiando. Porque si no es ridículo estudiar un aspecto de la rana sin saber lo que se está investigando y lo que se ha descubierto sobre la rana. Pero para estudiar jóvenes, ¿qué tan necesario haber estudiado lo que se ha escrito sobre jóvenes y todo lo que se ha escrito sobre jóvenes? Sino por un efecto quizás de ilustración, ¿vale? Pero tu pregunta no saldrá de ahí. Eso de suyo, por lo menos yo nunca la he formulado así. Manuel Antonio Garretón mismo, cuando cuenta la historia de las matrices, de cómo cambió la matriz 1 a la matriz 2 en Chile, bueno, él es un gran investigador porque hizo ese descubrimiento, no ahora, que le parece obvio, por eso decía, entiendo ayer, no puedo escribir este libro, para hablar de estas dos matrices, y ahora ya estoy en otra. Pero ese libro podría haberlo escrito Manuel Antonio en el año 78, 79, cuando funda su teoría de la refundación capitalista y cambia la conversación en ciencias sociales en Chile y en política en Chile, que fue el gran mérito de Manuel Antonio, porque nos permitió entender lo que estaba ocurriendo como dictadura y lo que se venía. En ese sentido, la sociedad está más allá de sí misma y por lo pronto más allá de los observadores que éramos. Garretón es el que se anticipa y dice, esto no es solo resistir a una dictadura, sino a una refundación capitalista, que es todo esto, que es lo que estamos viviendo. Y ahí Manuel Antonio hizo lo que yo creo que hay que hacer, es ir a la huella de su objeto y ser capaz de cambiar el esquema observador para atender a la sociedad cuando se te corrió, digamos. Digo esto como cautela para, si hemos de usar el lenguaje de las ciencias naturales, porque así se impera, y tenemos que escribir ISIS, no lo hagamos arriesgando el sentido y la sensatez de nuestro trabajo. Nadie aquí, espero, evalúa mejor un artículo ISIS que un libro. Todos leemos libros, ¿no? Y citamos libros. Me cuesta referir 20 artículos Fondesit, o 20 artículos, ¿sí? Me cuesta referir 2 artículos ISIS que haya leído la última semana. Y libros, en cambio, puedo citar varios, ¿no? Y tengo biblioteca en mi casa. Hemeroteca no tengo. Y en cambio espero que un biólogo tenga una muy buena hemeroteca, que tenga las revistas de todas las... Obvio, porque ahí funciona el esquema, ¿cierto? Yo no estoy en contra de ese lenguaje. Ese lenguaje funciona notablemente en las ciencias naturales, como bien dice el colega. Hay que pensar así allí. Pero no es delirante, no es desvariante, no es castrante pensar con ese mismo lenguaje lo que hacemos que no se ajusta a esa forma. ¿No será por ahí el misterio de por qué nadie lee nuestras ISIS? En cambio, las de biología sí se leen. Que a lo mejor nuestros proyectos Fondesit no tenemos idea cuáles son, en cambio los de biología sí se sabe. Y si yo le pregunto a los biólogos cuánto han producido en Fondesit los últimos 10 años, y me van a dar una serie de descubrimientos. Y yo pregunto, ¿dónde está el conocimiento de ciencias sociales en los últimos 10 años, Fondesit? Pónganme los descubrimientos que han cambiado el conocimiento. Y a lo mejor me van a citar el informe del 98 del PNUD, que repito, no pasa por Fondesit, lo reprueban, ¿no? Entonces, mi pregunta es, y no es por deshonestidad, ni por falta de calidad intelectual, ni seriedad, ni trabajo. Mi hipótesis, ya que nos vamos a volver como científicos, es que hay un desvarío en el lenguaje del diseño. Y que por parecernos a otros no producimos ni lo que producíamos, ni nada. O sea, en el fondo, que el peligro es no producir nada. Por querer parecer que lo hacemos bien. Bien, podemos lograr que parezca que está bien hecho, pero me cuesta citar descubrimientos. Entonces en nuestro currículum tú pones cuántos Fondesit has hecho. Chuta.
¿Y eso qué importa? Si ninguno de esos es con nadie, ¿cuántas publicaciones tengo en ICI? Si tampoco, por ejemplo, las publicaciones ICI no las cita nadie. En ciencias sociales, a mí me citan en los ICI por los libros que tengo, no por los ICI que tengo, o por las cielos que tengo. Entonces la pregunta es, ¿tengo que ponerme a escribir ICI o sigo escribiendo libros? ¿Por dónde avanza? ¿Por dónde somos productivos? Estoy pensando estrictamente en la lógica eficacia, impacto. Me gustaría, por ejemplo, que hubiera un programa de investigaciones aquí que fuera alto impacto y casi nada de recursos, para desatar la imaginación que teníamos en los 80 y la libertad, digamos. Porque claro, también a cambio de, y no te pido ningún formato. Tú dame la idea, ahí está tu pequeño, miserable recurso y tu tiempo, y hazme el estudio bonito y que quedemos conversando de él. Estoy seguro que podría dar lo suyo, por lo menos para probar y sale barato, ¿no? En fin, disculpen, me alargué, pero el colega... Una precisión, porque me gustaría vincular, dos precisiones en realidad, me gustaría vincular ambas presentaciones, que yo estoy muy contento de haber podido escucharlas. Primero, el profesor Canales mencionaste en un momento que el objeto de estudio, ¿no es cierto?, de la historia y de la arqueología es un objeto de estudio que es inmutable. Se me saltó. Sí, bueno, pero es por provocación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros describimos muy claramente en arqueología nuestra evidencia, que es inmutable y se nos acaba, y cada vez que excavamos la destruimos, y pedimos permiso a Consejo de Monumentos Nacionales porque cometemos casi una destrucción de nuestra evidencia. Pero nuestro objeto de estudio es tan mutable como el de la sociología y el de la antropología, y nosotros los datos los construimos y son constructos. Y por eso se justifica que estemos acá. Porque claro. Nuestra investigación se basa en la investigación de problemas sociales y constructos sociales, y es peor porque nuestra evidencia se nos acaba. Entonces, en el fondo hipotecamos, porque si no lo hacemos bien, ¿no? Estamos comiéndonos eso que en la biología se reproduce y probablemente, salvo hay una extinción, van a seguir habiendo ranas. Nosotros se nos acaba la evidencia y nos siguen apareciendo problemas porque estamos en las ciencias sociales. Entonces, y los huesos ya hablan, digamos. Se enfrenta a un dilema aún más terrible, ¿no? Y lo vinculo un poco con una de las primeras cosas que dijo Sergio, que me pareció muy interesante cuando él hace esta especie de disección de dónde venimos y cuáles son las lecciones de investigación y esta diferenciación entre lo europeo y lo norteamericano, que nosotros venimos en realidad en el departamento de antropología con una fuerte impronta en su producción y sobre todo en la parte de arqueología en la concepción norteamericana. Y Sergio dijo, la arqueología en Europa está vinculada a las humanidades de la historia, y estoy totalmente de acuerdo. Pero en Europa hay arqueología que es prehistoria, y la prehistoria, que es básicamente lo que hacemos, porque no tenemos grandes castillos, ni tenemos que es el objeto de la evidencia que estudian los arqueólogos, nosotros en realidad hacemos prehistoria, y la prehistoria en Europa está en los más diversos facultades. Está con geografía, algunas están con ciencias naturales, ¿no es cierto? Algunas están en sí mismos solas, no sé cómo podría ser, incluyo yo la tradición francesa, que es muy prehistoriadora. Entonces, en el fondo, creo que un puente potente entre las ciencias naturales, entre estos objetos, ¿no es cierto?, inmutables o que desaparecen, y las ciencias sociales y esta idea de que los datos se construyen, en el fondo, nosotros la tenemos, los arqueólogos la tenemos en el centro neurálgico de nuestras propias contradicciones. Y a mí me parece, yo creo que muy bien que estemos en una facultad de ciencias sociales. Esa es mi reflexión. Yo también quería hacer un comentario, voy a hacer un poco la oveja negra aquí. No creo mucho en la idea de este dualismo entre diferentes, que haya esencialmente una diferencia entre ciencias naturales, sino que creo que
a un tipo de excepcionalismo, que también ocurre en las enfermedades. Yo tuve una transición diferente a la de que partí aquí y terminé en el departamento de biología. Y ahí, para los geomorfólogos, los físicos, biología era la que hablaba, y los biólogos decían, bueno, es que nuestro estudio es tan móvil y tan dinámico. Yo te aseguro que si uno va efectivamente a una facultad de biología o de ciencias físicas y pregunta, bueno, este mismo señor, ¿cuál es el objeto de estudio de la biología? Pero van a decir, bueno, la vida. ¿Y qué es eso? Incendio, barricadas, peleas. Lo mismo, uno va a física también. Entonces, efectivamente, la razón por la que discutimos estos problemas es porque no son problemas resueltos, y no lo son tampoco de las ciencias humanidades. Y los debates que nosotros tradicionalmente consideramos como propios y un poco exclusivos de nuestras disciplinas también ocurren en el otro lado. Y en el otro lado también se cuestionan, digamos, sobre la validez de los métodos, sobre la validez del enfoque. Muchas veces también se cuestionan respecto a qué tan cierto es lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado viendo, un poco bajo la misma dinámica de lo que pasa aquí. Entonces, a medida que me he involucrado en estas conversaciones, creo que un poco sufrimos más de un efecto que también es un constructo de considerarnos muy diferentes, excepcionales, y no sé qué tan cierto sea. Voy a... Sí, Pepe. Sí. Idea que cuando se dice el proyecto de la libertad de datos lo pone como ejemplo, como herramienta en la idea biológica sobre el tema biológico, yo creo que con toda la razón y con todo el derecho, porque en alguna medida yo creo que es falso creer que el algoritmo está inventado mucho antes de cantar. A ver, creo que hay coincidencia que Adam Smith y todas las cosas haya generado mucho antes de la segunda Darwin una idea de la conferencia, una idea de mercados cerrados, de instituciones, que Darwin por sí, sin ningún tipo de contacto con la discusión que había en su país, digamos, inventó de la nada, idea de la mención oral. Evidentemente ahí hay una como que el diálogo no va a darle hacia la sociedad, como yo entendí, sino que va a la gente social y a darle. En el sentido que la discusión ayuda a darle. Entonces, efectivamente, lo que los tipos hacen es retomar una forma de discusión que estaba presente en el siglo XVIII, de la cual Darwin fue el ejemplo original, ¿verdad? Y que presta un tipo, una suerte, un régimen de ingeniería. Y vamos a pegar en ese sentido de no hace más de cualquier otro elemento haría. Entonces, me planteo, siguiendo la hipótesis, el tema de el relato. O sea, efectivamente, es muy fácil decir que lo que nosotros hacemos es prestar, construir y generar un relato. Y él tiene una afirmación que yo siempre he encontrado siempre, digamos, pero no encuentro muy eficaz, que es el tipo de la sociología y la suerte de biología y lo contrario de lo que dijo Manuel, en el sentido que la social no va más allá de la sociedad, porque la sociedad no va más allá del sistema, sino que la sociología es una biológica la modernidad social, no sea la construcción del relato de la modernidad, que es lo que se va a asumir, entonces, yo planteo ¿en qué medida nuestro desafío, nuestro objeto que se pregunta, digamos, consiste en ir más allá de esa relación que es más o menos biológico, más o menos estimado? Es una pregunta que era como la segunda, pero efectivamente yo creo que el desafío presente. Asumiendo además que, claro, hay una respuesta evidente a ese tema, que es que nosotros hacemos crítica. Nosotros no hacemos como ser positivas. A pesar de que acá me digan de los colegas son ya bastante positivas, nosotros hacemos bien, como ligador como hacemos una parte negativa, ya sea por camino de crisis legalista, como ya dije, nosotros
ayudamos a abrir otra botella. En el fondo, le indicamos cuáles son los parámetros. Y resolvemos. O una forma más evolutiva, entendiendo en el sentido que nosotros iluminamos sujetos captores de la opción. Violamos efectivamente la posibilidad de la ciencia. Nosotros hacemos escuchar, tenemos que hacer un paso por básicamente extremadamente negativo. Por ende, nos jugamos permanentemente en una evaluación que somos constructores de relatos, es decir, o somos críticos negativos. Por ende, no tenemos realmente nadie totalmente positivo, solamente podemos ayudar de su botella o de su contenido desde ahí usted percibe que en el siglo XXI existe otra alternativa o si ¿qué podemos decir que se ha escrito la condición que se ha equivocado? Sería otro precio, Isla, sería otro precio. Otra cosa que es interesante, a veces tengo tres ideas que en realidad es interesante de tratar de poner lo mejor posible. La más simple es un comentario, lo que decía el profesor Canales con respecto a cómo nosotros podemos citar muchos libros que han sido importantes en el desarrollo de las disciplinas de ciencias sociales y no muchos artículos. Y mi experiencia, yo vengo recién llegando de mi doctorado en el Reino Unido sobre los desarrollos contemporáneos de la antropología. Al revés, yo puedo citar muchos artículos índices que son muy importantes desde el año 95 en adelante, o el año 96 en adelante, pero no puedo citar quizás muchos libros que sean muy importantes o que sean muy citados en la antropología contemporánea. Entonces no habrá quizás ahí también un cambio como enfocarse en la manera de hacer ciencias sociales. O sea, efectivamente la lógica es la lógica general a través de la cual quizás aquí en Chile todavía no sea muy integrada, pero O en las ciencias latinas, porque Francia es lo mismo, España es lo mismo. Puede ser, Sí, pero el lado latino. yo pienso en libros, me cuesta pensar en libros, pienso en artículos que me vienen a la cabeza fácilmente. Y la segunda cosa que quería decir que tenía que ver con lo que dijo Nicolás con respecto al problema del método y cómo nosotros tendemos de alguna manera reivindicar la imagen del científico natural como básicamente un ingenuo que cree ciegamente en su método y en la búsqueda de la verdad absoluta, y los científicos naturales también tienden a reivindicar la imagen del científico social como un ingenuo que cree que puede saber algo sobre algo que en realidad no existe en la realidad, o que es una construcción, todo es una construcción social. Y tiene que ver con una experiencia personal, más bien que me hizo darme cuenta de eso, porque yo tengo una señora que es como alternativa en su vida, entonces atiende a mi hijo con un médico antroposófico. El médico antroposófico va y todo su discurso contra la medicina tradicional tiene que ver básicamente con una imagen reificada, que no es la imagen real, porque yo tengo conocimientos de cómo funciona más o menos la medicina tradicional a partir de mi familia, porque tengo muchos familiares que son o médicos o enfermeras o dentistas. Y al revés, cuando yo voy a donde mi familia me dicen también, pero ¿cómo podía atenderte con ese médico desquiciado que no tiene idea de método científico? Porque también construye una imagen reificada de lo que hace ninguno de los dos es tan ingenuo como se pretende desde los otros lados. No sé si está repitiendo la pregunta. A propósito de lo que decía el profesor Canales, la ciencia tenía preferencia por los libros antes que por publicaciones, y es la pregunta de por qué cree que pasa eso. Vale. ¿Por qué habría esa preferencia en torno a no al conocimiento más actualizado, sino al por la interpretación que se haga en un libro, antes que la doctrina que siento que es una improbabilidad que se considera en ciencia en general?
¿Cómo? ¿Perdón? Siendo que es una improbabilidad consideración general que avanza en términos de estandarización. Ese es el supuesto, efectivamente. Esa vía alternativa. Correcto. Voy a intentar responder varias preguntas de una, porque parece que estamos en la hora. Yo Hacerla tengo, cortita. hagamos la corta, y tengo una reunión, me están llamando, así que partiendo por la pregunta, bueno, a partir de la pregunta se me olvidó tu nombre. De Andrés. Andrés Gómez, Perdón, qué bueno. Andrés, de la clasificación humana, ¿sí? Sí, a ver, yo dije, claro, que el concepto de raza nace desde la antropología física, la propia antropología física la destruye después de los años 70 a través de la genética de poblaciones con este grupo de biólogos marxistas, ¿bien? Pero ahora estamos retomando nuevamente el concepto de raza, en cierta forma una forma, digamos, provocativa también, ¿no? Porque como decía el profesor Valdivieso, justamente lo que existe son representaciones, y existe el racismo. Por lo tanto, el nuevo sistema de clasificación ya no viene del investigador, sino que habría que empezar a investigar cuáles son esas representaciones y cómo están operando en la sociedad, ¿no? Es decir, el sistema, si es que existe algún sistema clasificatorio, ¿no? Debiéramos nosotros buscarlo justamente en nuestra sociedad. En términos concretos, ¿no? Desde mi disciplina, ¿no? El estudio de la estructuración genética, que significa, muy simple, nosotros no somos partículas que se mueven según el movimiento browniano, es decir, las moléculas de agua se están moviendo al azar y chocan unas con otras. Entonces, somos sociedades genéticamente estructuradas. Y esa estructuración obedece a patrones de selección sexual, y que a su vez obedecen a esta construcción de identidades, ¿cierto? De reconocimiento, de afinidades, ¿okay? Es decir, la estructuración genética de las poblaciones hay que estudiarla no digamos con una definición a priori, sino que hay que ver efectivamente cómo se están organizando nuestras poblaciones, qué está pasando con nuestro estrato socioeconómico, hay muchas preguntas que hacer ahí. La diferencia con el sistema clasificatorio que fue desterrado, como yo decía, en los 70, es que existía una concepción de que los grupos humanos podían ser divisibles en una cantidad discreta de grupos. Y ese sistema, si bien fue desterrado científicamente, sigue siendo utilizado, como tú sabes, en términos de bioseguridad, ¿ya? En términos de políticas públicas, en todos los países. Entonces hay una disociación entre lo que ha ocurrido históricamente en la ciencia y lo que está en las decisiones políticas en los diferentes estados. Por lo tanto, ahí vuelvo también a la pregunta que hacía Pablo Valdivieso, que justamente la importancia cae en esta tensión que hay entre estas dos disciplinas, naturales y social, tiene que ver justamente con que las ciencias sociales se preocupan de la construcción de en este caso del racismo, mientras que los biólogos se preocupan del resultado de ese proceso, que son las razas o los grupos, ¿sí? Bueno, y respecto ahora de la pregunta de Pepe, que yo no la quiero agotar mucho, me gustaría hacer una especie de taller o conferencia que hace tiempo veníamos pensando incluso con Nicolás, sobre lo que yo llamo el darwinismo, evolucionismo de derecha y de izquierda, ¿no? Efectivamente, Darwin se inspira en la teoría económica. Por lo tanto, es natural que haya metáforas en el discurso de Darwin que abren espacio para que hoy día el neoliberalismo rescate y construya un relato para explicar el racismo, diferencias de género, diferencias estructurales en la sociedad. Entonces, como tú dices, perfectamente es válido que los neoliberales lo hagan, ¿no? ¿Y cuál es el papel de nosotros? Como yo decía también, están los obreros de la ciencia que se están preocupando de su modelo de estudio. Están muy preocupados de eso, por lo tanto no tienen tal vez el tiempo, la energía ni
ni la necesidad de salir al paso a este relato del darwinismo de derecha. Porque también está el evolucionismo de izquierda, que está representado por Maturana, ¿no? Que es la contraposición a esta otra visión, y es decir, no hay competencia, es la negación de todas estas metáforas darwinianas que vienen de la economía. Maturana la intenta revertir y cae en el otro polo, ¿no? Y por lo tanto se construye otro relato de la evolución en donde Darwin queda desterrado. Ahí hay dos grandes hitos, digamos, desde la derecha y desde la izquierda. Entonces, ¿cuál es el papel, digamos, del científico? Es intentar justamente despejar estos errores que pueden estar en uno u otro lado, ¿no? Y construir también un relato ideológico, porque como te decía, nosotros tenemos una punta de partida que es una biología dialéctica, y creemos en eso. ¿No? Es una creencia, obviamente, si la ciencia está llena de... hay fe también, ¿no? Y no hay ideología. Nada más que eso. Hay bioquímicos que se dedican a, yo le digo, a la pirulín pirulasa, ¿no? Una molécula muy específica que hace algo muy específico en la célula y el tipo se muere estudiando eso, e incluso puede que llegue al premio Nobel. ¿No? El efecto pirulasa. Pirulín pirulasa, exactamente. Justamente le falla la pirulín pirulasa y... Sale, no está el efecto y eso es. No quiero agotar el tema que dice el Pepe, creo que da parte. Ay, qué ganas de que hubiera algo así, ¿no? Un efecto pirulasa en ciencias sociales. A lo más tenemos cosas como, no sé, Pitirín Sorokin, genera mucha risa en los primeros años, ¿no? Don Pitirín Sorokin. Y es un señor muy serio. Tiene a su haber varios serendipiti, por ejemplo, otras cosas, las cosas que uno recuerda como inolvidables. A ver, yo un par de notas nomás aquí. Respecto a lo de el doble intento de relativizar la diferencia, digamos, ¿no? Tanto por la vía de la excepcionalidad de lo que pudiera estar ocurriendo detrás de lo que yo decía, o el principio de la excepcionalidad, digamos, de la diferencia siempre, o el hecho de que en el caso de la antropología cultural inglesa, donde se formó el colega, sí hay una tradición potente que viene desde hace 10 años, o 15 o 20 ya, trabajando en ese registro y logra un equivalente a las ciencias naturales. Por lo mismo se relativiza la tal oposición también. Creía yo encontrar la misma, y que en vez se nos planteaba en la última pregunta por digamos, la afirmación de esa diferencia. Son dos preguntas ahí que se contraponen y voy a tratar de reflexionar al par, digamos, ¿no? A ver, el antecedente que pone el colega sobre la antropología cultural en Londres o en Inglaterra o en Estados Unidos, no sé, me llena de curiosidad. Y quisiera saber, por ejemplo, si los temas que están estudiando todos esos colegas son temas que apliquen por igual a las ciudades metropolitanas inglesas que a los territorios agrarios o ciudades metropolitanas sudamericanas, por ejemplo, o africanas, o asiáticas. Es decir, digo, cuando yo planteo toda la agenda nuestra de investigación en ciencias sociales, la que yo conozco, la que he hecho, por cierto, pero también la que he conocido, todas las preguntas vienen del proceso social que estamos cursando. Ninguno viene de la sociología. Quiero plantearlo así, ninguno viene como una historia de una pregunta como la del pirulín pirulasa, que probablemente es una historia que llega ahí y que seguirá tras la muerte de aquel, como Weber describía, era el acto científico, ¿no? Toda una vida dedicada a un detalle, cosa que y que además luego será olvidado, cosa que aplica muy bien, salvo a Weber, porque lo que dijo Max Weber no tiene nada que ver con eso. Y yo decía, si viene mañana aquí, nadie creerá que Weber está muerto. Mi hija creía que Marx estaba vivo. Y tenía razón, ¿no? Claro, pues, Allende, Marx, lo mismo decía un joven popular en los años 80, cabro, volado de una paula, me dijo una vez como en el 85. Oiga, y al final Allende está vivo o está muerto, ¿no? Ay, va para allá. Sí, me dice, ¿por qué pregunta eso? No, los cabros, dice la tele que murió, pero los cabros ponen en la muralla que Allende vive, y yo no tengo idea, decía él, vaya a saber uno, ¿no? Y quizás nadie sabía si estaba vivo o estaba muerto, quizás todavía no lo sabemos mucho, digamos, ¿no? Entonces, toda la agenda viene de la sociedad.
Entonces no vamos tras las leyes del objeto, sino tratando de entender procesos. Siento yo que eso es lo que da sentido a lo que hacemos. Yo nunca he descubierto una ley ni he visto a nadie descubriendo una ley, y llevamos 200 años en esto. Entonces cabe la pregunta, los biólogos, claro, la ley podrán discutirla. No hay la ley universal como pensó el mecánico primero, ¿no? Única, absoluta, para siempre, no, que hay relatividad, no, que hay, no puedo ver esto y el movimiento al mismo tiempo, etcétera. Todos los lujos epistemológicos que pueden darse los cientistas naturales, mientras, sin embargo, hacen experimentos y van probando hipótesis, y van acumulando teoría, y van generando evidencias, como se dice. Vaya palabrita, entre nosotros la idea de evidencia, a mí siempre me suena retórica cientificista y nunca algo tan evidente, digamos, ¿no? Porque la evidencia es algo que se te presenta por sí mismo a los ojos, y en nuestros casos rara vez. De hecho, no logro imaginar que haya una ciencia, una antropología cultural, voy a hablar para meterme en terrenos todavía más provocativos, digamos, que hay una antropología cultural única. No creo que haya corriente principal en antropología cultural. No creo que la antropología cultural sea y tenga que seguir a lo que están haciendo en inglés. Sino antes estoy siguiendo a mi sociedad, a lo que están haciendo en mi sociedad otros antropólogos, y ojalá que se vayan armando diálogos. Pero temo que, a diferencia de lo que puede ocurrir en biología, creo que sí puede haber una corriente principal, única, mundial, que sí puede ser en una lengua franca, supongamos el arameo o el inglés, ¿no? O el latín, que al final termina siendo, a través del inglés, la lengua del conocimiento todavía, ¿no? Pero en ciencias sociales, digo, ¿no será mucho arriesgar que la filosofía no sea nunca más en alemán, para que sea solo en inglés y haya una pregunta filosófica global, una corriente principal? No, yo abogo por unas ciencias sociales locales, históricas, en sus lenguas, y que primero deben ganarse su inserción, su organicidad a las sociedades que observan, y solo a través de eso mirarse con otras sociologías que estudian otras sociedades. Si yo traigo a Chile toda la reflexión sobre el urbanismo metropolitano, a lo mejor me sirve la metrópoli santiaguina, pero ¿quién me enseña sobre los colegios particulares subvencionados, por ejemplo? No hay corriente principal, nadie ha estudiado nunca eso porque no existe. Tenemos que estudiarlo nosotros. La teoría de la dependencia no era corriente principal, era corriente dependiente, digamos, ¿no? Y se acuñó por estos lares. A lo que voy, creo que ajusta bien a la práctica, y creo que la diferencia hay que hacerla y respetarla, con todas las relatividades que el pensamiento científico reflexivo actual de la biología, de la complejidad, etcétera, nos han enseñado eso, evidente. Y están asumiendo, de hecho, modelos que ya venían en las ciencias sociales de los 60. O sea, el modelo de Maturana ya está en Freire y está en Marx, ¿no? Como estaba, de alguna manera, en la reflexividad de la paideia, digamos, o de Sócrates, ¿no? Esos modelos existían como modelos lógicos, ¿no? de la reflexión. Pero más allá de esos lujos, digo, el biólogo hace experimentos y juega a producir ese conocimiento dentro de un paradigma, etcétera. Y nosotros, en cambio, ¿operamos de ese modo? Yo tengo la impresión de que no. Que lo que no significa que cada sujeto esté investigando lo que quiera. Es la organicidad que puede ir tomando la práctica científico-social en cada época, en cada lugar, lo que afirma que haya o no una red de investigadores con unas preguntas más o menos organizadas, pero que aquellas todas seguramente derivarán de la sociedad que les tocó observar, o que fueron a observar, y no se trata de ser de aquí, ¿no? Creo que es lo que hizo Marx, Weber y Durkheim, ¿no? Trataron de entender una sociedad que no se entendía, y creo que es el mismo gesto técnico el que hay que repetir una y otra vez, no repetir a Marx en lo que dijo, repetir a Marx y a Weber y a Durkheim en lo que hicieron, y los tres lo que hicieron fue mirar la sociedad que tenían enfrente y que no podían entender, y elaboró cada uno una teoría para entender esa sociedad. Si no, no se entiende a Marx, a Weber y a Durkheim, lo que todos sabemos. Si no está París, Londres, Berlín, de esas épocas, la industria, la metrópoli, no se entiende nada de lo que están hablando. Y es lo que seguimos. Entonces digo esto simplemente para provocar un poco y llamar a reflexionar sobre cómo nos la hacemos con el nuevo régimen institucional en el que nos estamos moviendo. Hay que producir artículos ICI, yo no digo que no hay que hacerlo. Lo que digo es cómo lo hacemos para que no perdamos en el paso la sensatez. Interpretémoslo de otra manera. Hagamos la subversiva. Hagamos eso que hay que hacer, pero hagámoslo de nuestro modo.
no hay para qué hacerlo, y del modo canónico, porque ahí nos perdemos. Y es mi pregunta de nuevo, si comparamos la productividad incluso en citas internas del reino respectivo de la investigación biológica en Chile, la investigación química en Chile, respecto a la investigación en ciencias sociales en Chile, es terrible. La diferencia, creo, porque allí creo que ese modelo funciona bien. Las revistas funcionan bien, pues sí. ¿Cómo imagino yo al biólogo? Disculpen lo pedestre, así como puse a la rana aquí de protagonista en esta conversación. Mi imagen es que son equipos que están en unos laboratorios desarrollando unos programas, realizando experimentos para ir avanzando en relaciones posibles entre variables, en fin, y van alimentando un conocedor colectivo a través de las entradas, por ejemplo, por esa, no sé si era molécula o qué era, la pimpirulosa. Había un estudiante de biología que vivía en mi pueblo que le decían el molécula, ¿no? Porque hablaba de las moléculas para todos lados, y conocido como el molécula, ¿no? La pimpirulasa en este caso, ¿no? Entonces, efectivamente, la comunicación más propia de eso es en revistas. ¿Qué va a escribir un libro sobre cada experimento? Es ridículo. Aquí cuando enseñamos sociología, nunca les pasamos un libro de sociología general, no existe. Siempre pasamos autores. Siempre pasamos autores. Cada uno de los cuales ha elaborado un cuento. Entonces, ¿por qué no tomar razón de lo que hacemos para no mirarnos en un espejo que nos da una imagen de negación? Y nos llaman la blanda. Yo no he usado blanda y dura. Todo eso me parece, por lo demás tiene bastante resonancia y no me gustaría en principio ser de los blandos, digamos, si me parece, o sea, ya me parece sospechoso, digamos, ¿no? No, respeta, pero también pide respeto, digámoslo así, ¿no? Y de duro con duro, como dicen en el pueblo, ¿no? Duro con duro. Cuando te toca algo duro, duro con duro. Que hay que aguantar, digamos, ¿no? Es simplemente para que la conversación a lo mejor se haga desde esa diferencia, o en fin, que no termine de discutirse, más bien, que es lo que más importa. Eso. Duro con duro. Es muy bueno, sí. No he escuchado. No, sí, sí, cuando un caballo se cayó el caballo, se va a quejar, ¿no? Duro con duro.